Juan capítulo 4, el Evangelio. Juan capítulo 4. Vamos entonces a recordar solamente a partir del versículo número 20. Dice la palabra del Señor: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. El Señor a los judíos le permitió conocer la palabra, y a través de ellos, personas como Pedro, como Pablo, judíos, se regó el Evangelio en el mundo entero. Dice entonces el 25: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Diga conmigo amén. Entonces nos estamos dando cuenta ¿qué es la adoración? No es un adorador el que canta, no es un adorador el que compone. Puede que sea adorador, pero no es porque canta o porque compone, no. Cuando nosotros investigamos para el pueblo judío, ¿qué es la adoración? La adoración es dar a Dios. La adoración es presentar a Dios. El presente, el dar, eso para el judío es adoración. No hay adoración para el judío si no es presentando al Señor una ofrenda, algo valioso. Entonces nos damos cuenta que la verdadera adoración está en aquella persona, en aquel cristiano, en aquella cristiana que está dispuesto, que está dispuesta a entregar lo que Dios le diga que le entregue. Aquel que ha tomado ejemplo del Señor Jesucristo y está dispuesto a darlo todo, como el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a darlo todo. Pero miremos a ver qué fue lo que el Señor Jesús dio. La mayor adoración sobre la faz de la tierra, escuche, la mayor adoración al Padre sobre la faz de la tierra está establecida en Filipenses, capítulo número 2. Filipenses, el capítulo número 2, el versículo número 5 en adelante. Filipenses 2:5 dice la palabra del Señor: haya pues en vosotros, mire cómo Pablo nos invita a que seamos iguales al Señor Jesús, que tomemos por nuestra propia voluntad una actitud semejante, igual a la del Señor Jesús. Oiga, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta ahí. ¿Recuerda cómo lo llamó Juan el Bautista al Señor Jesús? Él estaba bautizando, y cuando el Señor Jesús vino hacia él, Juan el Bautista dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, conéctese con esto. Cuando la gente iba a adorar, es que en estos 3 días no tengo el tiempo de ponerme a ir al Antiguo Testamento, a mostrarles cómo cuando subían a adorar, siempre llevaban un cordero, 2 corderos, 3, dependiendo lo que fueran a ofrecer, y ofrecían a Jehová en adoración. Entonces, ¿cuál era
a ver, ¿cuál era la práctica cuando iban a adorar? El sacrificio. ¿Qué era lo que ofrecían al Señor cuando iban a adorar? El sacrificio. Siempre que vemos nosotros y subían cada año a adorar, siempre había presente los animalitos que la persona ofrecía por el pecado, ofrecía por acción de gracias, etcétera. Entonces, resulta que la mayor adoración sobre la faz de la tierra no la hizo Salomón cuando sacrificó miles y miles y miles, sí, miles de animales. Usted puede leerlo en la inauguración del templo. Impresionante. Días enteros sacrificando animales. Sí, ofreciéndoselos a Dios. Óigame, en honor al Señor, en homenaje a Dios, adoración. Está conectado, ¿no? Entonces resulta que el Señor Jesucristo, siendo Dios, se humilla, se hace hombre y estando en forma de hombre, se humilla de nuevo y se hace obediente al Padre. Escuche, que el Señor nos ayude a entender que adorar no es rasgarse las camisas, que adorar no es tirarse al piso y llorar hombre, qué rico deleitarse en la presencia del Señor. Qué rico, hermano, que usted en su casa, en su cama, se tire ahí, encerrado, en la presencia del Señor y chille como un niño chiquito y pueda disfrutar de la hermosura, de la santidad, de la belleza, de la perfección de Dios. Qué rico. Y ahí en ese momento entonces usted le diga: Señor, soy tuyo, te pertenezco. Dime qué quieres hacer conmigo en esta tierra. Dime cuál es tu propósito conmigo, estoy dispuesto. Así le dijo el Señor Jesús. Sí, así le dijo el Señor Jesús. He aquí que vengo, oh Señor. No quisiste sacrificio, pero aquí vengo yo. Prepárame un cuerpo porque voy a hacer tu voluntad en la tierra. Adoración. El mayor acto de adoración en toda la historia aquí en la tierra es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque Él lo entregó todo por obediencia al Padre. El Padre dijo: hay una humanidad que está perdida y aunque mueran todos y derramen su sangre, no los puedo perdonar. Solo un justo que derrame su sangre por los demás podría justificarlos a los demás. Y yo no conozco a otro sino tú. Ve y toma cuerpo y obedéceme en todo. Y quiero decirle, usted lo sabe, pero déjeme recordárselo. Para el Señor no fue un trabajo fácil. Para el Señor Jesucristo no fue que dijo: bueno, yo voy y listo. Y como era Dios, entonces se aisló del dolor. Sí, se desconectó del dolor y no sintió nada y fue y hizo lo que hizo y fácil. No, Señor. La Biblia dice que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, padeció. Y no padeció solamente en el momento de morir en la cruz. La Biblia dice que Él padeció durante toda su vida. El Salmo 22 dice que Él todos los días que se levantaba pensaba en el propósito que tenía en la tierra. Isaías 53 dice: varón de dolores, experimentado en quebrantos, sufrimiento. Entrega total. Y esa entrega la corona con el sacrificio allá en la cruz del Calvario, donde se llevó a cabo, óigame, el sacrificio y el holocausto perfecto. Y no lo ofreció un hombre, lo ofreció Dios. ¿Por quién? ¿Por quién se ofreció el Señor Jesucristo? ¿Por quién ofreció a su Hijo? ¿Por quién? No, sea egoísta en esto, personalícelo. Por mí. ¿Por quién? Yo no sé si por alguien más, pero por mí el Señor se ofreció. Óigame, en adoración, en olor fragante, se ofreció Jesucristo. Eso es. Lea entonces esos versículos que leímos y continuamos. Póngale cuidado. Sino que se despojó, el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte
y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Deténgase allí, por favor. El cristiano que aprende a entregar lo que el Señor le pide, el cristiano que aprende que la adoración se manifiesta a través de la obediencia en todo lo que el Señor le dice, a través de su palabra, el cristiano que entiende que tiene que someter a procesos de muerte toda la obra de la carne que haya en su vida. Por cierto, si no conoce el estudio de procesos de muerte, se lo recomiendo. Si no conoce la muerte de Cristo en mí, se lo recomiendo, porque esto le complementa lo que le estoy diciendo y no le alcanzo a decir en esos 3 días. No hay adoración si no hay entrega. Escúcheme, no hay adoración si no hay cruz, muerte. ¿Muerte de qué, pastor? Entonces nos van a crucificar. No. Tranquilo, que no se trata de eso. Llegará el tiempo en que van a perseguir a los creyentes, pero no estamos en este tiempo. Estamos hablando de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida. Tenemos que morir a lo que desea el alma, tenemos que morir a lo que pretende el alma, lo que la voluntad quiere, el deseo de ser grandes, de tener dinero, de ser superiores a los demás, de poseer todo, de disfrutar todo lo que el alma quiere. Si no hay procesos de muerte, no hay adoración. Si no hay nada que ofrecer en la vida de un creyente, no hay adoración. No existe adoración solamente con venir y decir aleluya, gloria a Dios y pongo la cabeza en el piso y cuando me levanto de ahí salgo a hacer lo mismo que yo sé que al Señor no le agrada. A seguir haciendo lo mismo. Y sabe una cosa, estoy convencido de eso y tanto en el estudio de procesos de muerte como en el estudio de la muerte de Cristo en mí, se lo digo. Usted no podrá nunca ver algo que desea, nunca podrá disfrutar de algo que ama si primero no lo entrega, si no lo pasa por la cruz. La cruz significa muerte. ¿Qué dice el Señor entonces en Mateo capítulo 16? Léalo conmigo, por favor, para que vaya conectándose a lo que le estoy diciendo. Mateo capítulo número 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. A ver, espérese allí, por favor, que el Señor nos ayude a usted y a mí a entender esto mucho mejor. Digamos algo, una pareja de personas, un hombre y una mujer, conociendo el Evangelio, se gustaron, se atrajeron y han tomado la decisión de pecar voluntariamente, han tomado la decisión de entrar en el pecado de la fornicación o tal vez del adulterio, pecado sexual, para que me entiendan. Entonces, uno de ellos dice: no está bien que hagamos eso, no está bien que continuemos con eso porque eso le desagrada al Señor. Tenemos que morir a este sentimiento, tenemos que morir a esta pasión. Y la otra persona entonces le dice: ay no, ¿cómo así? Si Dios es amor, si Él quiere que seamos felices. ¿Y quién cree que pecando puede llegar a ser feliz a alguien? El que está ciego. Entonces uno está dispuesto a morir a ese sentimiento y el otro, a la manera de Pedro, usado por el diablo, dice: no, pero mi amor, si es que Dios es amor y Dios quiere que seamos felices. Entonces el otro le tiene que contestar: apártate de mí, Satanás. ¿O no? Hermano, es que esto es vergonzoso, hermano. Escúcheme, es vergonzoso ver dentro de la iglesia cristiana
personas que se acercan al Señor, ya cristianos, metidos en un pecado, y llorándole al Señor: Señor, devuélveme mi mujer, un amante, y no pueden dormir y no pueden comer y están afligidos y le ruegan al Señor: Señor, devuélveme con la que estoy pecando, devuélveme con el que estuve pecando hasta ayer y se me fue. Hermano, ¿qué sentido tiene eso? Y cantidad de cristianos que están cargados contra Dios porque Dios no les devolvió con quién pecar, porque Dios no les convenció esa mujer que se fue, y ellos adorando a esa persona, sí, claro, porque quieren, por encima de lo que piense Dios, seguir haciendo lo malo, adorando a esa persona: Señor, devuélvemela, pastor, ore por mí, ¿será que ya vuelve? Pues ojalá no vuelva, hermano. No, pastor, pero si no puedo ni dormir, pero si no puedo comer, pastor, y se afligen, ¿será que Dios? Y se enojan adorando a una criatura, yendo en contra de Dios, y quieren que Dios, escuche, quieren que Dios viole sus propias reglas y que les ayude otra vez a restaurar su pecado. Y ellos no entienden que están adorando a un ser humano, están adorando a una mujer, están adorando a un hombre. No pueden ni comer ya porque se les fue con el que estaban pecando, no pueden dormir, están desesperados: estoy con depresión, me quiero morir. ¿Sabe cuál es el mejor sacrificio? Bueno, hay varios excelentes sacrificios para Satanás. Escuche, el mayor de todos los sacrificios para Satanás es el aborto que se lleva a cabo en el vientre de una mujer cristiana, de una mujer que nació de nuevo, de una mujer que conoce la palabra. Ese es la adoración mejor que se le puede presentar a Satanás. Y de ahí en adelante, el cristiano que, conociendo del Señor, peca, y con el que pecó se le fue, le dijo no más, y entonces ese cristiano o esa cristiana se llena de dolor, se llena de amargura contra Dios, de reclamo, y se suicida. Se suicida por el diosito o por la diosita amante que tenía, y le importa muy poco lo que piense Dios o lo que haya hecho el Señor por él en la cruz del Calvario. No, él se ofrece como sacrificio. ¿Cuántas personas se han suicidado? Conozco muchas, dolorosamente. Conocí muchas que se suicidaron porque la persona le dijo: yo no quiero seguir pecando con usted, hágame el favor, no me moleste, váyase para donde su mujer, vuelva donde su esposa, vuelva donde su hogar, me mato. Y en serio, lo hicieron, se suicidaron, y el diablo feliz, porque escúcheme, ese es un sacrificio de adoración al diablo. ¿Sí está entendiendo esta noche lo que le digo? Entonces, nosotros deberíamos de meditar muy bien. Oiga, si nosotros conocemos qué es la adoración, si nosotros sabemos qué es lo que está pasando, entonces Jesús le dijo: oiga, pero él volviéndose dijo a Pedro, estoy en el 23, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Muy claro, muy claro. Yo vine fue, dice el Señor Jesús, yo vine fue a obedecer a mi Padre, y esa obediencia es la mayor adoración que un ser humano le puede brindar a Dios. La obediencia. ¿Qué cosa? Entonces dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquí está. No hay acto de adoración mayor para un cristiano que negarse a lo que él mismo piensa que son sus derechos. Es que yo tengo derecho a ser feliz y mi mujer no me hace feliz. Es que yo tengo derecho a ser feliz y mi marido no me hace feliz. Entonces conocí un pelado que me promete el cielo y la tierra y que me hace erizar hasta el pelo que no tengo, y ya, eso es suficiente. Según algunos cristianos, es suficiente para olvidarse de Dios y ofrecer sacrificio al diablo. Mire, cada acto sexual en adulterio es un sacrificio de adoración a Satanás. Cada acto de pecado de un cristiano es un acto de adoración a Satanás. Y si no, entonces, ¿por qué dice la Biblia en Hebreos capítulo 10
Ahora analizamos un poquito más ese texto. Hebreos capítulo número 10, el versículo número 26 en adelante. Hebreos 10, 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Oiga, estamos diciendo que sacrificio es adoración. ¿Qué cosa? Jesucristo hizo un sacrificio de oración al Padre y se sacrificó por nuestros pecados y adoró al Dios de los cielos. Y Él, recibiendo y aceptando la adoración de mi Cristo, te justificó a ti y me justificó a mí. Y dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, ya no queda más actos de adoración por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, el que lleva sacrificio para el pecado, el que ofrece sacrificio para el pecado, se vuelve un adversario de Dios. Dice el versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Está entendiendo qué tremendo sacrificio para el diablo es el sacrificio voluntario? ¿Y sabe qué pasa, mi hermano? ¿Sabe qué pasa? Lo he visto en un 99% de los casos, que cuando son conocedores y se juntan en pecado, oiga, se establece una idolatría, al menos de uno para el otro. En muchas ocasiones de los dos se vuelven Dios el uno para el otro. ¿No ve que dejaron a Dios por satisfacer su carne? ¿No ve que desobedecieron a Dios para meterse a disfrutar del pecado? Y entonces dice la Biblia que lo que pasó en el momento de cometer cualquier pecado voluntario es que pisoteamos al Hijo de Dios. Oiga, tremendo, hermano. Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pasamos por encima de Él para ofrecerle sacrificio al diablo. Tuvimos por inmunda la sangre del pacto en la cual usted y yo fuimos santificados, porque no le importó a esa persona hacer lo que sea y pecar. Que el Señor nos ayude, porque la iglesia estaba entrando en una inconsciencia con relación al pecado. Estaba entrando, ya no. Diga conmigo, ya no. Estaba entrando en una inconsciencia de la gravedad del pecado del cristiano, del pecado voluntario, y no se estaban dando cuenta que mientras que vivimos como cristianos, a veces ni siquiera podemos obedecer completamente lo que el Señor nos manda. Entonces sí, cuando decidimos, bueno, usted y yo no, cuando algún cristiano decide pecar, con toda le obedece el diablo y con toda le ofrece un sacrificio de adoración a Satanás. Porque la obediencia, escúcheme, el acto de obediencia es el mayor acto de adoración para alguien. El Señor Jesucristo murió por usted y por mí, y en obediencia se ofreció delante de nuestro Padre Celestial como el sacrificio de mayor valor para Él. Así que el sacrificio de Cristo es el acto de adoración más grande y el mejor de toda la historia en el mundo entero. ¿Está entendiendo eso? Dele la gloria a Dios. Dele la gloria al Señor. Ahora, sí, está bien. Si vamos a hablar del sufrimiento que habla la Biblia en el cristiano, estamos hablando de eso. Cuando nosotros vamos a Romanos, capítulo número 8, Romanos, cosas que el cristiano no entendía bien y empezaba a malinterpretar en cuanto al sufrimiento del cristiano. Dice capítulo 8, versículo número 16 y 17. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios en este lugar?
Eso. 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Oiga, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cuál es el padecimiento al que se refiere este texto? Sencillo, escúchelo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ahí está el padecimiento. Porque cuántas cosas a esta alma le gustaría hacer. Uy, hermano. Sí, como cristianos. Está el ofrecimiento y uno dice, no todas las cosas las aborrecemos, ¿o sí? No, no todo lo que es pecado lo aborrecemos, ¿o sí? No. Deberíamos aborrecer todo lo que es pecado, pero hay cosas que son pecado y no las aborrecemos. A ver, piense en esto. Usted va de afán, pues para que se conecte, hermano, con lo que le estoy diciendo. Ay, pastor, para que se conecte. Usted va en un taxi, ¿cierto? Va de afán. Y usted ve que ese taxista se va metiendo por los rincones. Él está violando las reglas de tránsito, ¿no? Las leyes del... Sí, se va metiendo y estando en rojo se pasa y usted hasta siente un fresquito. Uy, voy a llegar rápido, gracias a Dios. ¿Estás de acuerdo con el ilegal? ¿Estás de acuerdo con el delincuente? Te estás haciendo delincuente con él. A uno le gusta cuando está de afán que el tipo se vuele los pares, los semáforos y coja atajos y se suba por los andenes y uno dice, uy, el Señor me ayudó a llegar rápido. No se equivoque, no se equivoque, que el Señor no es cómplice de los delincuentes, de los irresponsables y de los malos administradores del tiempo. Ahí estamos pecando y nos gusta eso. Entonces, escúcheme, es necesario que aún aquellas cosas que todavía nos atraen, uno le pueda decir no quiero. Y el obedecer nunca es gratis, el obedecer nunca es placentero cuando todavía estamos en formación. ¿Cuántos estamos en formación? ¿Y cuántos en perfeccionamiento? Entonces dice la Biblia que aún el Señor Jesucristo, por lo que padeció, aprendió a obedecer. ¿Cuánto más nosotros, hermano? Si Él es el ejemplo de todo varón en esta tierra y tenemos que llegar a la estatura de ese varón perfecto, y dice la Biblia que Él tuvo que padecer para aprender a obedecer. Pastor, eso es una herejía. ¿Cómo le ocurre? El Señor Jesús, Él era santo y es santo, súper santo, sí, es verdad. Pero también como usted y como yo, muchas veces el mundo lo quería seducir y Él llegaba y decía no, y algo se retorcía por dentro. Bueno, leámoslo a ver si es verdad. Hebreos capítulo número 5. Hebreos capítulo número 5. Hebreos 5, 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Mire, si el Señor Jesucristo, Hijo directo, unigénito del Padre, y rogaba con temor y lágrimas, hermano, con clamor, Señor, líbrame de la muerte, Señor, guárdame de la tentación, Padre, no me sueltes, Señor, no me descuides ni un solo momento. Eso es. Dice, y aunque era hijo, ¿somos hijos o no? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, escuche esto, cuando alguno de nosotros, por amor del Señor y porque estamos convencidos de que algo no le gusta a Dios, aunque sintamos la atracción de hacerlo, decimos no, se nos retuerce algo por dentro, padecemos, pero volvemos a decir no. Entonces al taxista, sí, listo, qué pena, me monté tarde y empieza, no, espérese un momentico, si usted no puede ir guardando las reglas de tránsito, déjeme aquí. Ah, yo pensé que usted estaba de afán. No, yo no le he dicho que estoy de afán, aunque estoy de afán. Yo no he dicho que estoy de afán. Si usted puede ir conservando todas las reglas de tránsito, me voy aquí. Si no, me bajo. Ah, bueno, no, pero es que en este tráfico yo no, pues bájese. Listo, me bajo. Ay, uno dice, Dios mío, voy a perder la cita y me va a tocar otra vez volver a pedir la cita, a hacer cola, no importa. El padecimiento está ahí, pero ¿sabe qué?
ese es un sacrificio para Dios. Escuche, siempre que usted y yo le obedecemos al Señor, es un sacrificio de adoración a Dios. Porque escuche, no hay nada que demuestre más que yo amo a alguien sino la obediencia. Es a través de la obediencia. Es a través de la obediencia. Hermano, eso de que yo amo a mi esposa, yo la amo, sí, la amo mucho. Pues eso se demuestra, hermano, con la fidelidad, con la obediencia a Dios y la fidelidad de esa mujer. Pero el que dice, no, yo amo a mi esposa, pero es que también amo a otras dos. Y aunque el Señor dice que no caigas en adulterio, yo creo que el Señor no se enoja. Yo creo que no se enoja porque sabe que mi esposa, pues, ella no me da gusto. Y entonces, y la segunda también tiene otra falencia, entonces me toca la tercera. Chuchito sabe, puro cuento, hermano. Eso no es verdad. No hay mayor acto de adoración que la obediencia del cristiano. No existe incienso de olor más grato para el Señor que cuando usted o yo, aún sabiendo que nos gustaría retener ese diezmo porque me alcanzaría para comprar lo que necesito, y yo digo, Señor, decido con alegría y con gozo dar la ofrenda para ti, incienso de olor fragante en este tiempo, adoración en espíritu y en verdad. Nadie lo supo, pero aquí dentro el Señor se dio cuenta que decidí hacerlo con alegría, aunque los necesitaba. Ahí está, Señor. No, yo sé que usted está entendiendo. Claro. Entonces, la importancia está en que nosotros entendamos que el Señor Jesús, para poder ser ese sacrificio agradable a Dios y ser ese acto de adoración mayor que todos los demás, tuvo que hacer el proceso de aprender a obedecer. Porque aún cuando estaba cerca de la cruz, Él 3 veces le dijo, Señor, me gustaría otra cosa. Me gustaría otra cosa, Señor. Si quieres, pasa de mí esta copa. No estoy como muy contento de hacerlo, pero ¿sabe qué? Tú me fortalecerás y me darás alegría para obedecerte con alegría. ¿Sí o no? Porque Dios ama, oiga, porque Dios ama al dador alegre. Y entonces no entendemos, hermano, no entendemos que en el tiempo de Génesis, cuando Abraham le da los diezmos de todo a Melquisedec, es la tipología que se establece para la iglesia y Jesucristo. Se estableció allá en Génesis y no en la ley, no. Y en Génesis se establecieron principios que hoy están más firmes que nunca. Entonces Abraham, el representante de la fe de la iglesia, le dio los diezmos de todo a Melquisedec, representante de Jesucristo, y dejó establecido, oiga, que no hay adoración sin obediencia y que la relación de adoración más cercana y más práctica entre la iglesia y Jesucristo es los diezmos y las ofrendas. Sabe que hace como unos 10 años yo no le estaría diciendo esto. El orgullo no me dejaría, porque no me arriesgaría a pensar que alguien, o de pronto a arriesgarme a que alguien pensara que, ay, el pastor Héctor está pidiendo plata. No. En ese tiempo no lo hacía. Yo le decía, no me obligue a hablar de dinero, Señor. No. Pero cuando Él me enseña a mí, entonces me dice, enséñelo. Porque no hay acto de adoración que reciba mejor el Señor sino la obediencia. Y por obediencia usted y yo, bueno, le voy a decir una cosa pues, porque ya se nos está acabando el tiempo. Resulta que todo el que va a una iglesia, tuve que saltarme. Resulta que todo el que va a una iglesia está esperando el arrebatamiento. No, está esperando que en el arrebatamiento él se va a ir con Dios, con el Señor Jesús. Todo el que va a una iglesia está esperando que cuando venga el arrebatamiento, el Señor Jesús se lo va a llevar. Y no.
La iglesia es la esposa del Señor Jesucristo. La Biblia en ninguna parte habla de novia. Nosotros estamos desposados con Cristo. Escúcheme, la dote valiosa que Jesucristo le dio a la iglesia, a usted y a mí, es su sangre. Eso es lo de mayor valor que el Señor nos dio a nosotros. Nosotros estamos desposados, lo que significa que estamos comprometidos con Cristo. Pero ¿sabe una cosa? No podremos estar en la cena de las bodas del Cordero sino los adoradores en espíritu y en verdad. Aquellos que aún, óigame, aquellos que aún rindiendo nuestra voluntad delante del Señor, con esfuerzo y pujando, le dijimos: Señor, no quiero seguir haciendo esto, haz algo conmigo, desbarátame y vuélvame a armar, pero quiero obedecerte, Señor, me resisto a seguir viviendo de esa manera. No es el que vivió como quiso, no es el que vino y fue y dijo: no, sí, chévere, y ofreció sacrificio a los ídolos en Navidad, los que en las fiestas paganas de los religiosos, entonces celebró y ofreció sacrificio y dijo: no, Diosito me va a llevar, no, Chuchito. No, hermano, no nos engañemos. Solo el que tenga una relación de adoración con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Padre Celestial, podemos decir que somos la iglesia de nuestro Señor Jesús. Si hay algo, escúcheme. Escuche, si usted ha leído algo en la Biblia que sabe que es así, porque lo dice la Biblia, y hasta el día de hoy no lo está haciendo, ore al Señor, métase en ayuno, pídale al Señor la determinación, la capacidad necesaria para ofrecerle ese Isaac en holocausto al Señor, como una ofrenda de adoración a ti, Señor. Lo voy a hacer, voy a obedecer, me voy a apartar, voy a morir a eso, aunque me gusta tanto, voy a morir. ¿Sabe, hermano? Y espero que me entienda, que entienda la intención de amor que tiene Dios al decirle esto. ¿Sabe una cosa, hermano? En cosas tan sencillas como que me gusta comer y no soy capaz de detenerme y como y me enfermo por esa comedera, pero no soy capaz de comer, allí hay un ídolo. Y tenemos que morir a eso. Tenemos que morir a darle gusto a nuestro cuerpo en cualquier área de nuestra vida. Porque cuando le decimos: Señor, ahora voy a hacer lo que el nutricionista me dice y voy a morir a ese deseo de comer y comer, entonces usted está adorando al Señor en espíritu y en verdad. Yo sé que usted está entendiendo que no es como muy bueno ni muy agradable, pero la verdadera adoración se demuestra con obediencia. No hay adoradores desobedientes. A mí me dijeron una vez que los adoradores en una iglesia, y me paré en el púlpito y los adoradores atrás, y me dijo el Señor: mira al de la batería. Y lo miré. No le digo qué aspecto tenía, no, lo miré y ni me acuerdo cuál es la cara de él, y me dijo: no me obedece. Hace 2 años le estoy diciendo que se aparte de la fornicación y no se aparta, díselo. Y yo recuerdo que antes de empezar a predicar, me fui hasta donde él, le puse la mano en el hombro, recosté mi cabeza en la oreja de él y le dije: el Señor te dice que te apartes de la fornicación en que estás hace 2 años. Yo no sé qué pasaría con él, porque fue una congregación que fui, no del Centro Misionero Bethesda, sino aquí en Cali, por allá en Agua Blanca. No sé qué pasó con él, se lo dije y prediqué. Y yo digo, hermano, un adorador en pecado no saben qué es la adoración. La iglesia no sabe qué es la adoración. Bueno, no sabíamos, ahora sí sabemos. La verdadera adoración, óigame, se lleva a cabo a través de la obediencia. Señor, tú lo dices, así lo hago. Si me gusta mucho, si me acostumbré mucho a eso, Señor, voy a morir a eso. Voy a morir a esa mujer que tú no quieres que yo esté con ella. Voy a morir a ese hombre que tomé en pecado. Voy a morir a ese sentimiento. Voy a morir a esa idolatría. Voy a morir a ese amor por el dinero. Voy a morir a lo que sea. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ahí está el padecimiento. Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué?
¿Por qué yo no puedo seguir conservando eso? Yo, con mi ira, hermano, ese era un ídolo. Porque con la ira era como ser fuerte, ¿no? La persona débil, la persona llena de temores, levanta una pared que se llama el mal genio, la ira, para hacerle creer a los demás que es fuerte. Ese era mi caso. La ira para mí era un ídolo, hermano, porque a través de la ira la gente me respetaba. Bueno, ahora me respetan porque el Señor pone respeto en el corazón. Pero en ese tiempo, hermano, era... Y para poder morir a eso, hermano, me retorcía en el piso, en serio. Yo recuerdo en un ayuno de 10 días, hermano, me retorcía en el piso literalmente. El pecho en un ahogo, en una presión impresionante. El estómago como un vacío terrible. Y el cuerpo, me dolía todo. Y me retorcía diciéndole: Señor, arráncalo de mí. Me gusta el resultado de la ira, pero no la quiero más, Señor. Quiero obedecerte. Desbarátame y vuélveme a armar. Haz lo que tengas que hacer conmigo. Y eso no fue fácil, hermana. Toda mi vida, 36 años, viviendo y manejando mis cosas en una autoridad de temperamento y carácter. Terrible, hermano, vergonzoso. Pero hay cosas que cuestan trabajo, ¿sí o no? Pero con el Señor, hermano, todo lo podemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando le dije al Señor no puedo, me dijo: no me puedes decir que mi palabra dice mentira, porque yo te digo a través de mi palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tuve que decir: sí, es verdad, Señor, es verdad. No puedo hacer otra cosa. Vamos a orar y por favor complemente este estudio con el estudio de procesos de muerte. No podemos adorar si no obedecemos. Cada acto de obediencia tuya y mía es la mayor adoración, es la mejor adoración que le podemos presentar a Dios, nuestro Padre, y a nuestro Señor Jesucristo. Padre bendito, Dios todopoderoso, te damos gracias. Gracias, maravilloso Señor, gracias, maravilloso Dios. En ti está el poder, en ti está la fuerza, en ti está el señorío, en ti está la gloria. Y a ti te damos gracias, bendito Señor, porque tu palabra, Señor, llega a lo más profundo de nuestro corazón, nos redarguye, parte el alma y el espíritu, Señor, y establece un principio poderoso, un principio de tu verdad en nuestra vida. Señor, queremos ser adoradores en espíritu y en verdad. Eso significa que tú nos darás la capacidad, la fuerza, la determinación suficiente, Señor, para obedecer en aquellas cosas que todavía no estamos obedeciendo. Precioso Dios, no queremos ser cristianos del común, cristianos que solamente vamos a una iglesia cristiana y leemos la Biblia y de pronto nos aprendemos versículos bíblicos, pero no estamos obedeciendo. No queremos ser de ellos, Señor. Queremos ser hombres y mujeres hacedores de tu palabra, obedientes a tu palabra, Señor, caminando en tu verdad, bendito Dios, adoradores en espíritu y en verdad. Eso queremos ser, Señor, y tu espíritu que está en nosotros nos ayudará y nos mostrará el camino para vivirlo, para disfrutarlo, para hacerlo, Señor, por ti, para ofrecer cada día sacrificio de olor fragante a ti, Señor, en cada acto de obediencia, Señor, en cada momento en que nosotros, aunque tengamos afán, nos detenemos ante el semáforo, nos detenemos, Señor, ante el Padre, Rey de Gloria, le damos lugar, Señor, a otro que lleva más afán que nosotros, bendito Dios, que nunca, Señor, vamos a transgredir aquello que conocemos que está mal delante de ti, solo para agradarte, solo para obedecerte y para mantener, Señor, un constante olor grato delante de ti, un constante, Señor, sacrificio de adoración delante de tu presencia, bendito Dios. Tú nos enseñarás y nosotros aprenderemos y cada día viviremos agradándote más y más, Señor. Padre, fortalece la iglesia, Señor, en esa verdad. Fortalécenos a todos, bendito Dios, a nuestras familias, Rey de Gloria, y a cada creyente aquí y en cualquier lugar de Colombia o del mundo. Te bendecimos, Señor, por familias sanas, prosperadas, limpias, Señor, por familias, Señor, libres, precioso Dios, por familias llenas de esa paz que sobrepasa todo entendimiento y el gozo de tu salvación en sus vidas. Gracias, Señor, gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por mi hermano y mi hermana, Señor. Me uno a la petición de cualquiera de ellos, Señor. Padre, me uno en fe, Rey de Gloria, a lo que cada uno de mis hermanos está pidiendo, cada una de mis hermanas está pidiendo, y te pido que si es conforme a tu voluntad, lo escuches, Señor, y lo traigas a su vida y a su familia. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.